Hola amigos, ¿qué tal? En este video vamos a resolver un ejercicio que tiene que ver con dualidad onda-partícula propuesta por de Broglie. El ejercicio nos dice lo siguiente. Se midió la velocidad aproximada y la longitud de onda de Broglie asociada para tres partículas. Con los datos de la siguiente tabla, calcular el valor de la constante de Planck. Aquí tenemos las tres partículas que fueron objeto de medición, un átomo de helio 4, un electrón y una manzana. Sus respectivas masas en kilogramos, que es la unidad del Sistema Internacional para masa, la velocidad con su respectiva unidad metros por segundo y la longitud de onda asociada, que también está en unidades del SI, metros. Y bueno, con esta tabla nos pide el ejercicio que calculemos el valor de la constante de Planck. ¿Qué fórmula vamos a ocupar? Pues la fórmula de Broglie. Lambda, lambda, longitud de onda, es igual a h, la constante de Planck, entre el producto mv, donde m es la masa de la partícula y v es la velocidad de la partícula. Recordemos que h tiene el valor de 6.626 por 10 a la menos 34 julios segundo. Por supuesto que en este caso lo que queremos calcular es h. Ya tenemos el valor de lambda, el valor de m y el valor de v. Pero bueno, antes de pasar a la parte matemática y hacer el cálculo de h, recordemos que de Broglie propuso en 1924 que las partículas se comportaban como ondas, que las partículas eran ondas y que como ondas tenían asociadas una longitud de onda que venía dada por esta fórmula. Bueno, de Broglie propuso esa teoría, pero no fue sino hasta 1927 cuando Davison y Germer pudieron comprobar la teoría de Broglie en el famoso experimento de Davison y Germer. En ese experimento hicieron bombardear electrones en un cristal de óxido niqueloso y con ello pudieron calcular la longitud de onda asociada al electrón. Ello midiendo y analizando las intensidades de algunas bandas que se observaban y midiendo distintos ángulos de difracción para el electrón. Con ello pudieron comprobar que efectivamente el electrón es una onda porque puede presentar el fenómeno de difracción y además es una partícula, que es algo que nosotros ya teníamos por sentado. Entonces, esta es la fórmula de Broglie y fue comprobada en el 27. Nosotros en este ejercicio queremos calcular el valor de la constante de Planck. Tenemos longitud de onda, tenemos masa y tenemos velocidad que están tabuladas en el ejercicio. Aquí nos da los datos. Recordemos que la longitud de onda está asociada a una partícula y la partícula no debe ser forzosamente una partícula del mundo microscópico, del mundo subatómico. Puede ser cualquier partícula, puede ser una persona, puede ser un balón, puede ser una manzana, para que no nos extrañemos de ver algunas partículas que no son del mundo físico y químico. En este caso vemos por ejemplo una manzana y como manzana, como partícula, es también una onda, es un ente ondulatorio y por lo tanto tiene asociado una longitud de onda cuando tiene determinada velocidad y por supuesto tiene una masa. Recordemos que las partículas son materia y la materia tiene masa. Entonces vamos a hacer el cálculo. ¿Cómo vamos a calcular h? Pues aquí tenemos que despejar el valor de la constante de Planck. Aquí está despejada ya la constante de Planck y lo único que tendríamos que hacer es realizar el producto longitud de onda, masa y velocidad, todas en unidades del Sistema Internacional, para que las unidades de la constante de Planck también nos queden en unidades del Sistema Internacional. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El ejercicio nos da tres partículas. Nos pide calcular la constante de Planck con esas tres partículas. Si fuera tan fácil como simplemente calcular la constante de Planck con la primera partícula, porque se puede hacer por supuesto, pues entonces no nos hubiera dado las demás partículas. Lo que sugiere el problema es que nosotros calculemos la constante de Planck para cada partícula y que ya teniendo las tres constantes de Planck, que deben ser parecidas, nosotros con esas tres constantes hagamos un promedio, calculemos la media aritmética y entonces ese valor que nos dé es el que nosotros reportaríamos como resultado. Por lo tanto, esta fórmula de h es igual a lambda por mv la tenemos que hacer para cada una de las tres partículas usando sus respectivos valores de longitud de onda, masa y velocidad. Ya teniendo las tres h's, nosotros calcularíamos una media aritmética, que es lo que viene ilustrado aquí. Aquí yo he puesto para diferenciar a las partículas como H1, H2, H3 y eso es solamente para simbolizar que la primera H es la H que calculamos con el átomo de helio 4, la segunda H es la que calculamos con el electrón y la tercera H es la que calculamos con la manzana.
Recordemos que la fórmula es h es igual a lambda por m por v, por lo tanto simplemente sustituimos los valores. La tabla nos da todos los valores, solamente hay que sustituir en la fórmula. Por ejemplo, para el primer caso, para el caso del átomo de helio 4, lambda tiene un valor de 9.98 por 10 a la menos 12 metros, que es la longitud de onda. Tiene una masa de 6.642 por 10 a la menos 27 kilogramos, aquí está. Y finalmente tiene una velocidad, como está en la fórmula, de 1 por 10 a la 4 metros por segundo. Efectuamos la operación en la calculadora de estos números y nos va a dar un resultado de 6.629 por 10 a la menos 34 julios segundo. Les comentaba que bueno, podríamos hacer el análisis de unidades aquí, pero la constante de Planck, si nosotros trabajamos con unidades del sistema internacional, nos debe dar en unidades de julios segundo. Por lo tanto, aquí simplemente colocamos muy cómodamente julios segundo. O bien pueden hacer el análisis de unidades y de cualquier manera les daría julios segundo. Yo aquí he colocado 3 decimales, el 629, porque normalmente el valor de la constante de Planck se da, y ya lo había puesto anteriormente, en un valor de 6.626 por 10 a la menos 34, es decir, con 3 decimales. Por ello aquí he calculado las constantes con 3 decimales. Lo mismo que hicimos para el átomo de helio 4 lo hacemos para el electrón, simplemente cambiamos su longitud de onda, su masa y su velocidad. Bueno, cambiamos las tres magnitudes, ¿no?, que están aquí en la tablita, y lo mismo haríamos para la manzana: la longitud de onda de la manzana, la masa de la manzana y la velocidad de la manzana. Yo no sé cuánto tenga de masa una manzana, yo aquí puse arbitrariamente 0.2 kilogramos, no sé si eso sea mucho o poco para una manzana, pero bueno, imaginemos que ese es un peso adecuado y un peso coherente para una manzana. Haciendo esa operación nos daría un valor de 6.630 por 10 a la menos 34 julios segundo. Ya tenemos los 3 valores de las constantes de Planck. Les repito, si el enunciado solamente nos hubiera dicho calcula la constante de Planck teniendo como referencia el átomo de helio 4, pues bueno, reportaríamos el valor de 6.629 por 10 a la menos 34, puesto que ese es el valor de h que nos da aplicando la fórmula. Como en este caso nos da 3 partículas, pues lo que sugiere el problema es que saquemos un promedio de las 3 constantes de Planck para dar un valor más cercano al real. Entonces debemos sacar la media aritmética de estas 3 constantes de Planck que calculamos en el paso anterior. Calculando la media aritmética nos da un valor de 6.624 por 10 a la menos 34 julios segundo, y ese sería el valor que nosotros reportaríamos como resultado de la constante de Planck. Sabemos por supuesto que el valor que estandarizado que normalmente se da es de 6.626 por 10 a la menos 34, pero en este ejercicio nos dio 6.624 y entonces ese resultado es el que nosotros ponemos, porque no podemos inventarnos un valor simplemente para que esté más cercano al real. Este valor es el que está, y de cualquier manera es un valor sumamente cercano, con poca desviación del real, y entonces, repito, este es el valor que nosotros daríamos como correcto en este problema. Durante el video creo que se escucharon, y no sé si se escucharon, ahorita que vea el video voy a ver gotas cayendo o algo por el estilo, y es porque está lloviendo en mi casa, entonces para que no se hayan asustado de qué es lo que se escuchaba de fondo, era la lluvia. Y bueno, este fue el ejercicio, espero que hayan entendido. Si les gustó el ejercicio y la explicación, pueden suscribirse al canal, pueden darle me gusta al video y pueden compartirlo con sus amigos. Nos vemos en la próxima, amigos.